Excelente, muchísimas gracias, Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa hambre, esa necesidad de escuchar la voz de Dios? ¿Quieres desatar un ambiente profético en tu casa, en tu iglesia, en tu ministerio? Tiene que haber un deseo genuino de escuchar la voz de Dios en este tiempo, de ser dirigido, de ser direccionado. Como dice Felipe, tener una adoración, una vida rendida delante de Dios. Sí, es impresionante a veces cómo vamos a la iglesia y estamos en actividades y estamos ocupados en la obra, pero no nos encargamos de conectar con el que dirige la obra, de conectar con Dios. Para desatar este ambiente profético es necesario tener hambre de escucharle. ¿Cuántos de nosotros tenemos hambre de escuchar su voz? Hambre de tener una dirección clara, una dirección precisa de parte de Dios, que ya no haya esa vista nublada para ver hacia el futuro, sino que hay una vista clara de lo que Dios quiere para tu vida, de lo que Dios quiere y lo que Dios va a traer para ti. Hay un hambre genuina. Es que esta atmósfera profética que desatamos cuando nos conectamos con Dios, cuando tenemos un deseo apasionado por escuchar su voz, es la manifestación. Los dones proféticos son la manifestación de la voz de Dios. Y cuando tú desatas esa hambre, esa búsqueda, la voz de Dios se deja escuchar. Primero para ti y después comienza a manifestarse, a crecer y comienza a generar un ambiente. Ahora Dios no solamente te habla a ti como persona, sino te encarga una palabra para que la puedas compartir con alguien más. ¿Cómo se deja oír la voz de Dios en un ambiente profético? Tenemos algunas claves. Dios no puede ser conocido por medios normales, por medios naturales, tanto si es referente al pasado, al presente o al futuro. Puede manifestarse por lo menos en esos tres niveles. El primer nivel es Judas siente en sus manos las 30 monedas de plata, el reconocimiento de los religiosos por haber entregado a Jesús. El nivel 2 es a través de los creyentes que tienen el don de la profecía. Dios puede escuchar, puede hablarnos a través de personas que tienen el don de profecía, a partir de ministros proféticos. Hoy queremos que tú te entrenes, que tú te prepares para ser un ministro profético, que puedas escuchar la voz de Dios. Y el tercer nivel es a través de cualquier miembro del cuerpo de Cristo con una declaración profética, un canto profético. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en medio de nosotros por medio de una palabra profética. Como dice Apocalipsis 19:10, cuando el Espíritu de la profecía está presente. En medio de esta clase está presente. En medio de ti y de mí, a través de esta conexión virtual, Dios y el Espíritu de la profecía está en medio de nosotros. No te extrañes de que en este momento comiences a escuchar la voz de Dios en tu corazón, en tu mente. Tenemos un apartado que es el oficio del profeta. Ya hablamos que nosotros no damos títulos. Dios es quien da los títulos. Dios es quien se encarga de dar esa certificación. Pero debemos de conocer cómo se clasifica. El oficio del profeta es un nombre en hebreo que se escribe Navi y que implica ser portavoz o que pronuncia palabras bajo el poder o inspirado del Espíritu de Dios. Es un término, el término griego es profetes. Su traducción a castellano significa uno que habla en nombre de otro. Cuando nosotros hablamos en nombre de Dios, comenzamos a operar en los dones proféticos. No les llamamos profetas, les llamamos ministros proféticos. Porque tal vez no todos hemos sido llamados a tener el oficio, pero sí todos somos hijos. Todos debemos escuchar la voz de Dios. No se debería necesitar algún éxtasis sobre alguna forma muy estruendosa, porque somos hijos. Así como tu hijo escucha tu voz, tú y yo debemos aprender a escuchar la voz de Dios en todo momento, que sea una voz práctica, una voz que nos guíe y que nos dirija en cada momento. Y es poderoso. Cuando tú comienzas a caminar en este nivel y escuchas la voz de Dios todos los días, te conectas con Dios en las mañanas, en las tardes, en las noches, Dios te va dirigiendo, te va guiando, te va dando pautas a lo largo del día. Es una relación, es una conexión con Dios. No solamente esperar un éxtasis, esperar que toda la iglesia haya ese estruendo poderoso para poder escucharlo. No, es una conexión directa que tienes con el Padre y comienzas a escuchar su corazón. ¿Recuerdas?
La profecía es escuchar el corazón de Dios. El profeta, al igual que el apóstol, es uno de los 5 ministerios que se estableció en nuestro Señor Jesucristo en Efesios 4:11. Establece fundamentos para la madurez de la iglesia y la lleva a permanecer fiel a Dios y a sus pactos. Un profeta es importante su función y su operación dentro de la iglesia de hoy, en este tiempo, para poder ayudar a que la iglesia madure, crezca, se desarrolle y sea dirigida. El profeta ve las cosas como son realmente desde la perspectiva de Dios. Recibe sueños, visiones, revelaciones que lo capacitan, que lo preparan, le van abriendo el panorama para tener una realidad amplia de el plano espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. El profeta tiene una mayor responsabilidad, puesto que está viendo el futuro, está viendo lo que Dios trae en ese tiempo, entonces tiene la responsabilidad de poder esa puerta para todos los que están a su alrededor. También trae autoridad para traer a la luz temas sumamente serios, dirección, corrección, nombramiento de ministerios, declaraciones de fe, símbolos proféticos, poner fundamentos de nuevos lugares en la predicación. Tú necesitas los dones proféticos para poder avanzar en tu vida. Si te has preguntado por qué es que tu vida no ha podido despegar, no es porque es que tantos proyectos, tantos planes, tantas iniciativas aún no han logrado despegar, es porque requieres este fuego, requieres este poder, requieres ser activado en los dones proféticos para caminar no por vista, sino caminar por fe, caminar por la palabra de Dios a tu vida. Eso se está poniendo bueno, ¿verdad? Yo estoy muy emocionado por lo que Dios va a hacer en tu vida. Estamos muy contentos de que estés en este entrenamiento porque sabemos que Dios te va a usar, Dios te va a capacitar y Dios te va a activar. El profeta maduro entenderá que no tiene la autoridad ni autorización para declarar palabras en todo lugar, sino solamente donde tiene la posición, cobertura, comisión y autorización de hacerlo por el liderazgo de una iglesia o una casa profética. Esto es bien importante. Cuando comenzamos a caminar en los dones proféticos, a veces sentimos palabras, comenzamos a tener visiones, tener sueños, y no debemos dejar que este impulso espiritual nos lleve a no tener alguien a quien reportarle, a quien rendir cuentas. Todo ministro profético debe sujetarse a su casa, a su pastor, a su padre espiritual. Todo ministro profético. Si Dios te habla algo a ti para tu iglesia, primero ve con tu pastor, compártelo, oren juntos y si él te autoriza, tú lo puedes compartir. Cuando el profeta desarrolla un llamado en la iglesia local, debe estar bajo la autoridad y el gobierno de su pastor. Si tú estás aquí, es porque Dios quiere prepararte y quiere usarte en tu iglesia local también. Quiere que seas ese profeta que esté ayudando, que esté acompañando a tu pastor, a tu líder en el desarrollo del plan de Dios. Cuando el profeta desarrolla un llamado en el cuerpo de Cristo y continuamente está ministrando en iglesias, seminarios, congresos, debe estar bajo el cuidado de un pastor local y de un apóstol. Eso es sumamente importante. Creemos que Dios va a levantar de aquí, de en medio de nosotros, de todos los que estamos aquí, muchos ministros proféticos con una revelación muy específica, muy puntual, con palabras muy poderosas. Pero ten mucho cuidado. No mantén esa conexión con tus pastores. Pide ayuda. Atrévete a hablar. Atrévete a abrir tu corazón y a decir que necesitas ayuda, que necesitas a alguien que te dirija, que te sigas preparando. Esto es una antesala para todo lo que Dios tiene para tu vida, que créeme, es poderosísimo. Vamos a hablar un poquito también del don de profecía. Esa es la expresión del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, con el propósito limitado a edificar, exhortar o consolar. El don de profecía no tiene las mismas dimensiones que el oficio del profeta. Este nivel de profecía es más limitado y está dirigido a la iglesia local de una manera personal para dar dirección en diferentes situaciones. A veces, el que tiene el don de profecía recibirá una revelación del Espíritu acerca de un tema mayor de autoridad. Dios lo probará y verá cómo responde para llevarlo a niveles mayores. ¿Esto qué significa? Que hay que desarrollarlo, hay que practicarlo. Si Dios da una palabra, sé responsable. No intentes pasar por encima de tus autoridades espirituales. Dios te está preparando, te está entrenando.
Y para que puedas seguir avanzando a mayores niveles, donde Dios te va a usar de una forma aún más poderosa, tienes que ser responsable con lo que Dios te está dando en este tiempo. Ser responsables con lo que Dios nos está dando en este tiempo. El espíritu de la profecía. Seguramente tú vas a leer tu Biblia y vas a encontrar que dice el espíritu de la profecía. Esa es una poderosa unción profética bajo la cual todos los santos pueden profetizar si avivan su fe. Todos los santos, tú y yo, niños, jóvenes, adultos, van a poder profetizar cuando están en el espíritu de la profecía, cuando se conectan con este mover de parte de Dios. El espíritu ocurre muchas veces durante tiempos de alabanza, en momentos especiales de oración, de reuniones, y tienes que ser sensible. A partir de ahora tienes que ser sensible, estar identificando cuando el espíritu de la profecía está operando en medio de nosotros. Cualquier creyente normalmente lleno del Espíritu Santo puede caer bajo la unción profética para hablar por Dios. Podemos ser inspirados para hablar. Dios puede poner sus palabras en nuestra boca si estamos siendo llenos de su Espíritu. Un ambiente profético es creado, escucha bien, un ambiente profético es creado cuando el pueblo de Dios se introduce en medio de la adoración profunda, cantando y adorando en espíritu y en verdad. Dios tomará a cualquier persona para hablar a su pueblo. Uno más pueden ser tomados para profetizar cuando el ambiente profético se ha establecido. Asimismo, en Primera de Corintios 14 podemos leer, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Tiene que haber orden en la profecía. Ese éxtasis donde dicen, no, es que yo no sé qué estoy diciendo, pero estoy hablando de parte de Dios, ese éxtasis no es parte, no es una forma adecuada de expresar la voz de Dios. Dios nos va a hablar, nos va a dar el orden, nos va a dar el tiempo para poder compartirlo. Dios va a poner esas palabras en tu mente y en tu corazón para que lo puedas compartir. Sí, ya te vamos a ir dando algunas claves para cómo identificar esa voz de parte de Dios. Yo sé que muchos decimos, híjole, es que no sé si este pensamiento es palabra de Dios o es mi mente o son los deseos de mi corazón por darle una palabra a esta persona. En ese entrenamiento vas a aprender a distinguirlo. Ya continuaremos dándote esos consejos para que sigas operando en los dones proféticos. En ambientes proféticos, todo debe haber orden y respeto. No podemos pisotear, no podemos salir de ese orden para poder compartir la palabra de Dios. Todos pueden profetizar, pero uno a la vez y en orden. Es recomendable que puedan grabar la profecía para posteriormente analizarla. Sea valorada por los líderes, por el cuerpo pastoral y por profetas maduros. Si usted recibe una palabra profética, grábela con su celular, con una aplicación, y si se siente inquietud, puede llevarla con su pastor, con alguna persona madura espiritualmente, y decirle, oye, me dieron esta palabra, ¿qué disciernes? Si tú tienes una palabra para alguien más, también grábala para que la compartas y las puedan analizar juntos. Siempre existirá la posibilidad de que haya distorsión en la profecía o espíritus de adivinación se introduzcan en los tiempos proféticos. Sin embargo, la palabra nos recomienda que no menospreciemos las profecías. No debemos menospreciar, sino analizarlas y darle seguimiento a lo que Dios está hablando. Grabándolo, vamos a poder tener un panorama más amplio de cómo Dios está hablando en este tiempo. Si alguien profetiza en algún momento en especial, no significa que tiene el don de profecía o que es profeta. Significa que está operando bajo el espíritu de la profecía. Recordemos a Saúl cuando caminó y le dijeron, oh, Saúl también profetiza. ¿Quién es Saúl entre los profetas? ¿Por qué? Porque estaba en una compañía profética, estaba bajo la unción de los profetas y comenzó a profetizar. Tú puedes recibir esa revelación de parte de Dios cuando estás fluyendo en el ambiente profético, cuando eres sensible y te conectas con Dios. Dios va a hablarte y te va a permitir escuchar los deseos de su corazón. Vamos a pasar al siguiente punto. El ambiente profético genera ministros y ministerios proféticos. El ambiente profético genera ministros
y ministerios proféticos. ¿Están listos? ¿Están listos para desatar este ambiente profético en sus vidas? Para comenzar a operar de una forma poderosa y comenzar a caminar de una forma más intencional, alineada al corazón de Dios. Tenemos que escuchar su voz. Para continuar, vamos a recibir al doctor Elio, que nos va a seguir compartiendo sobre la atmósfera profética. Adelante, doctor.